Quiero que empecemos, vamos a leer el libro de Hebreos 11, vamos a leer unos versículos primeramente. Quiero que los leamos, que los tengan en su mente. Vamos a leer versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Podemos pasar hasta el versículo 17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito. Versículo 21, hablando de Jacob, dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, o de su bastón, o de su vara. Versículo 24, hablando de Moisés, dice: por la fe, hecho ya más grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que leemos aquí, bueno, son personas que sabemos, estos patriarcas de los que se habla aquí en el libro de la fe, y que cuando quizás hablamos de estas personas, pensamos que tal vez nosotros nunca lleguemos a este nivel que tuvo Abraham, que tuvo Jacob, que tuvo Moisés, que tuvieron cada una de las personas que aquí menciona este libro de Hebreos capítulo 11. Pero yo quiero que el día de hoy veamos un poquito más allá y veamos hacia estas personas. Les digo por qué, porque a veces pensamos que son personas que, bueno, yo para llegar al nivel que tenía Moisés, pues nunca lo voy a hacer, o nunca voy a llegar a desarrollar tales cosas como él. Y quizás, y aún más, y yo voy a este punto, los jóvenes piensan en, ¿cuándo voy a llegar a ser como Moisés? ¿O cuándo voy a llegar a algo como lo que hizo Abraham? Y les digo, quiero que hoy veamos estas escrituras de algunos aspectos de estas personas, y para que lo veamos que eran personas normales como todos los que estamos nosotros aquí reunidos, ¿sí? Veremos algunos detalles, sí, de lo que los llevó a estar en este capítulo de la fe, ¿sí? Y vamos a ver alguna clave importante que nos puede ayudar para ser esos vencedores, y también ser esos vencedores, y ya el capítulo 11 está escrito, pero que se pueda decir de nosotros también que alcanzamos esa fe. Al igual que ellos, o al igual que nosotros, también ellos fueron llamados, ¿sí? También fueron llamados, tuvieron que responder al llamamiento, tuvieron que mantenerse en esa fidelidad, como también nosotros lo tenemos que estar haciendo. Tuvieron sus pruebas, tuvieron sus aflicciones, para desarrollar ese carácter santo, justo y perfecto que también nosotros tenemos que desarrollar, ¿sí? Entonces vemos que al igual que nosotros, también ellos tuvieron un llamamiento, al igual que nosotros, también ellos tuvieron que mantenerse en una fidelidad, ¿sí? Y tuvieron que desarrollar ese carácter a través de pruebas, a través de aflicciones, como nosotros también llegamos a pasar. Y como les decía, esto para los jóvenes es ver que al estudiar este libro, la Biblia, cuando lo estudiamos, no solamente es para aquellos que están bautizados o aquellos que piensan bautizarse, sino que es para todos nosotros, para los jóvenes también, para todos los que estamos aquí congregados. Y más aún a los jóvenes, quiero que vean esta escritura de Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Juan escribe, dice, Primera de Juan 2, 14, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí lo que
está haciendo Juan, pues es alentar a los jóvenes a que esa palabra de Dios permanezca en cada uno de ustedes jóvenes, y esto los ayude a ser esos vencedores. Y al ser esos vencedores, pues a ser parte de esos llamados, de esos escogidos, de esos fieles y de esos santos que van a estar en el reino de Dios. Les digo, este llamamiento es para todos y también para los jóvenes. Yo les diría nuevamente a los jóvenes, bueno, el futuro de entrar en el reino de Dios es para ustedes, ya sea física o de una manera espiritual, pero para alcanzar esa vida eterna también tienen que cumplir las mismas instrucciones que aquellos que estamos bautizados o aquellos que lo están por hacer, ¿sí? Yo sé que a veces en un pensamiento de los jóvenes dicen, bueno, es que necesitamos escuchar algo nuevo respecto de la palabra, respecto de este libro. Sí, necesitamos escuchar algo nuevo, porque bueno, pues todos los sermones, los sermoncillos, a veces hablan de lo mismo. ¿Sí? A veces así tal vez piensen los jóvenes, a veces tal vez a lo mejor ese es el comentario, pero la verdad es que tenemos que escuchar y tenemos que estudiar este libro, y realmente sí, todos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, todos esos sermones y sermoncillos van encaminados para algo que es muy importante. Pero quiero que vayan ustedes a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16-17, 2 de Timoteo 3, 16-17. Voy a leer aquí de mi Biblia y después voy a leer otra versión para que tal vez sea más fácil de entender. Dice 2 de Timoteo 3, 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero leerles otra versión que dice lo siguiente, y dice: toda escritura ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, es inspirada por Dios para que aquí Pablo la hubiera escrito. Dice: es provechosa para enseñanza. Necesitamos por eso esta palabra de Dios, esta Biblia, porque requerimos esa enseñanza. Para amonestación. Sí, y ustedes veremos un poquito adelante unas escrituras que nos hablan de que esa parte de estar amonestando. Dice: para corrección, para instruir en justicia. Versículo 17 dice: con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro. En este caso podríamos decir perfecto. Eso es lo que dice esta otra traducción. Con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro. Tanto adultos como jóvenes. O como jóvenes, porque ya ven, de acuerdo a la OMC, ya nosotros que estamos en la edad de los 50, ya entramos todavía en esa parte de los jóvenes. No sé si lo han visto, que ya ampliaron ese rango, y pues bueno, ya ahorita todavía nosotros seguimos siendo jóvenes. Pero bueno, entonces dice que esta palabra es para instrucción, es para enseñanza, para amonestación, para corrección, con un propósito, que seamos maduros espiritualmente y perfectos, de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso no podemos desechar o menospreciar lo que escuchamos en los sermones, en los sermoncillos, que sí, a veces es tal vez el mismo tema, sí, pero dicho de otra manera, y tal vez a alguno de nosotros dicho de otra manera le entendemos mejor que de la otra manera que tal vez la otra persona lo dijo, o se nos aclaran mejor las cosas. Por eso a veces tenemos que estar escuchando y escuchamos, tal vez a lo que piensen lo mismo, pero yo les diría, bueno, todo eso tiene un propósito: llevarnos a esa madurez y llevarnos hacia la vida eterna, para que la alcancemos. Y si lo escuchamos, es porque lo necesitamos también. O sea, por eso también no podemos desecharlo. Tenemos que entonces entender que todos los que estamos aquí en la iglesia, aún jóvenes, ¿sí?, es para alcanzar esa vida eterna,
Todos estamos aquí para alcanzar la vida eterna y por eso escuchamos esta palabra y por eso recibimos esas amonestaciones, las correcciones, las enseñanzas, las instrucciones. Y por ejemplo, Pablo aquí lo dice en 1 Corintios, vamos allá, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice lo siguiente, 1 Corintios 10, 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿Sí? Aquí estas están escritas para amonestarnos. Dice, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y estas cosas, ¿cuáles son las que estaban escritas aquí? Bueno, lo que pasó con el pueblo, ¿sí? Para que no codiciemos, para que no seamos idólatras, ¿sí? Para que no forniquemos, para que no tentemos al Señor, como aquí lo dice, y para que no murmuremos. O sea, estas cosas están escritas aquí recordando, no hay que codiciar, no hay que ser idólatras, no hay que fornicar, no hay que tentar a Dios y no hay que murmurar, porque estas cosas están para amonestarnos para alcanzar la vida eterna. Todos, para entrar en el reino también, los jóvenes también, o alcanzar esa parte de la vida eterna. Esto lo dijo Pablo. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a 2 de Pedro, vamos a ver qué nos dice Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vamos a empezar desde ahí. Y dice lo siguiente, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y cuáles cosas? Las que dice unos versículos adelante, dice, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. A esas cosas se refiere, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué están en las enseñanzas? Para darnos ese conocimiento. ¿Para qué están esas escrituras? Para darnos ese conocimiento, esas enseñanzas. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, o sea, refiriéndose a que si nosotros no tenemos esta parte de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal y del amor, pues realmente estamos ciegos. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Aquí está llamando Pedro a poner todo nuestro ser en esta parte del llamamiento. Dice, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ven? Son los detalles que tenemos que estar desarrollando, y yo diría que por eso los estamos escuchando y escuchando y escuchando acerca del amor, acerca de la fe, acerca de la virtud, acerca del conocimiento de lo que tenemos que estar haciendo y lo que no tenemos que estar haciendo. Dice versículo 12, por esto, y fíjense lo que dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles? Las que ya vimos. Versículo 5, versículo 6. Porque yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, las sabemos y escuchamos una y otra vez el sermoncillo hablándonos de esto. Dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, para que estén recordando y recordando el no descuidar estas cosas. ¿Sí? Porque a veces
nos cuesta trabajo aprenderlas, pero es muy fácil olvidarnos de ellas. Por eso las tenemos que estar aprendiendo y por eso también año con año estamos celebrando las fiestas, para recordarlas, para que no se nos olviden. ¿Sí? Dice versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, vemos aquí que pues Pedro también estaba aplicado en que las personas, y yo les digo en todos jóvenes, que tenemos que estar aplicándonos en llevar a la práctica todo esto que recibimos de esta palabra, a través de los sermoncillos, de los sermones y a través de nuestro estudio que hagamos de este libro. Les digo, pero ellos hablan de ese propósito de estar recordando de una u otra manera para pasar, yo diría, de nuestra condición imperfecta con la cual llegamos a la iglesia y de hecho tenemos que estar cambiando para que pasemos a una perfección en el carácter, ¿sí? Para que pasemos a esa perfección. Y yo creo que aquí lo que hablaba Pedro y Pablo no era simplemente, bueno, pues voy a hablarles de cualquier cosa, de un tema X, sino era algo importante para no descuidar y como lo vimos, para alcanzar esa madurez y para alcanzar esa perfección. Por eso lo tenemos nosotros también que estar recordando, las amonestaciones, el cambiar para ser fuertes, para ser vencedores y para poder entrar en la vida eterna, ¿sí? No olvidemos que ese es el propósito de por qué estamos aquí, es para eso, para ser hijos de Dios, y llegar a ser espíritu como Él es espíritu, ¿sí? Todos nosotros. Y ustedes lo pueden leer y vamos a confirmarlo aquí en 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Para que les digo, esto es para que no lo olvidemos y también que esto nos motive a seguir adelante, a que lo que nos espera es algo grandioso y que es posible alcanzarlo y estar ahí con Abraham, con Moisés, con Jacob, con Isaac. Y dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 48 dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a ese cuerpo espiritual. Dice todos, y por eso les digo, por eso estamos aquí. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, aquellos que vencieron, serán levantados y transformados, y nosotros seremos transformados también, ¿sí? Entonces, por eso estamos aquí en la iglesia, para llegar a este punto, ¿sí? Por eso todo ese esfuerzo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, vamos a entrar en el tema, y como les digo, y bueno, yo lo quiero poner así primeramente, no es para juzgar a estos hombres que vamos a ver, Abraham, Moisés, Jacob, no es para juzgarlos, ni tampoco es para excusarnos de que si ellos llegaron a fallar en un aspecto, bueno, nosotros entonces también podemos hacerlo, pero es la diferencia, también podemos hacerlo. A veces es, quiero hacerlo, o sea, yo también, el fallar, ¿sí? Sí, estos hombres podemos decir que tal vez cayeron en algún momento, pero se levantaron,
tal vez tuvieron miedo, y lo vamos a ver, y reaccionaron tal vez como no debían. También personas que no podían ver sus fallas, pero que una vez que se dieron cuenta cambiaron, y por eso están aquí en el capítulo 11 de Hebreos, el libro de la fe. Pero les digo, por sobre todo es para que veamos que también nosotros sí podemos cambiar, y más, les digo, jóvenes, sí se puede cambiar, se puede ser vencedores, y para eso es este sermón que yo les transmito, es para que aún siendo jóvenes podemos ver esos aspectos que podemos tomar para vencer. Algunos han nacido en la iglesia, ya hoy soy jóvenes, otros llegaron tal vez a una edad un poco mayorcito, 4 o 5 años o un poco más, ¿sí? Pero lo que Dios quiere de todos los que estamos aquí congregados, bueno, en este salón, y los que nos ven detrás de la pantalla, en sus congregaciones, bueno, lo que Dios quiere es que todos los jóvenes sean fortalecidos con esta palabra y también sean esos vencedores, ¿sí? Es lo que también Dios quiere. Y que también Él espera que también los jóvenes, aquellos, les digo, que nacieron, que llegaron y que ya son jóvenes y que van desarrollándose, pues también alcancen la vida eterna, que también entren en el reino, que los mueva a hacer lo correcto, ¿sí? Es lo que también Dios quiere a través de todas estas escrituras que nos da, y como la ven también va dirigida, como lo vimos en Juan, a esos jóvenes. Entonces vamos a ver unos detalles de los patriarcas. Les digo, no es para juzgarlos ni para decir, bueno, entonces si él, ¿por qué yo no? Sí, no se trata de eso, sino que veamos cómo pasaron de una condición, pues le podemos llamar imperfecta, a pasar a esa perfección. Entonces quiero que vayamos y veamos a Abraham, primeramente, en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, y vamos a ver aquí en el versículo 1. Dice, pero el Eterno, versículo 1, 12:1, dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como el Eterno le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Entonces vemos aquí a Abraham, que Dios le dice, bueno, sal de tu tierra y de tu parentela, y bueno, lo hace, obedece a Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, esa obediencia que él tuvo y no dudó en esta instrucción que le dio Dios. Y vamos a ver que esta es una clave importante en todas estas personas. Y entonces para nosotros debe ser una clave en ese obedecer a Dios en lo que nos dice. Pero bueno, vemos aquí a Abraham que él obedece, que él hace lo que Dios le dice. Pero, por ejemplo, hay un detallito ahí que sucede, que tal vez no sé si tuvo cierto temor o cómo manejó o qué pasó por la mente de Abraham, pero vemos aquí en el versículo 10 que dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces vemos aquí que pues Abraham tuvo un poquito de temor en ese aspecto por la mujer que tenía, ¿sí? Porque dice aquí que era hermosa y era lo más seguro que me iban a matar. Pues, tal vez lo que pensó Abraham, pero les digo, es un aspecto de Abraham de tomar, de tener cierto temor, de pues decirle una verdad a medias, porque si era verdad, ¿sí? Pero nada más reservarse una parte. Ya después vemos que pues Faraón le dice, oye, ¿por qué me dijiste? O sea, ¿por qué lo hiciste? Pero les digo, bueno, aquí vemos esta parte de Abraham, que les digo, no es para juzgarlo, sino para que nosotros ahorita lo visualicemos en esta parte y después vamos a ver la otra parte ya de un Abraham totalmente diferente. Podemos ver, por ejemplo, ahora otro caso, el de Jacob, y podemos ir hasta Génesis 27.
que yo sé que conocen esta historia, Génesis 27, versículo 14. Que ya les digo, hemos escuchado esto, lo han leído y ya hemos escuchado sermones acerca de esto. ¿Sí? Y dice lo siguiente, dice, bueno, versículo 14. Entonces, hablando de Jacob, dice, él fue y lo tomó, de acuerdo, bueno, vamos a leer del 13, dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue, Jacob, y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Entonces, versículo 15 dice, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Dice, versículo 17, entregó los guisados y el pan que habían preparado en las manos de Jacob, que Rebeca entregó los guisados y el pan que había preparado en las manos de Jacob su hijo. Versículo 18, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Quien le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Y versículo 19, y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces aquí vemos este caso de Jacob, pues que mintió a su padre. ¿Sí? Él mintió a su padre y como ya lo hemos leído, como lo hemos escuchado en sermones, pues también él tuvo sus consecuencias, las tuvo que pagar. ¿Sí? Tuvo que pagar por el haber mentido a su padre. Y no es el karma como a veces pensamos, ese es el karma, a veces los jóvenes, pues ¿qué es el karma? Le volvió el karma. No, es que simplemente son leyes de Dios que aplican directamente. Y como él transgredió esa ley de no honrar a su padre, pues después tuvo que pagar las consecuencias. ¿Por qué no lo honró? Porque le mintió. Pero aquí vemos ese aspecto de Jacob, pues que él comete ese error de ir a mentir a su padre para recibir esa bendición. ¿Sí? Es lo que sucede. Dios hubiera hecho algo al respecto. En todo esto él hubiera intervenido. Pero aquí vemos que, bueno, él trató de adelantarse y no quiso esperar y lo que hizo fue ir a mentir a su padre. Entonces les digo, esto vemos de Jacob, nos podemos quedar con eso. Y quiero ahora que vayamos y veamos algo de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, todos conocemos lo que sucedió, lo que él hizo. ¿Sí? Hay un aspecto, aun cuando salieron en el libro de Números, y quiero que lo veamos, y yo sé que cuando lo leamos, ustedes lo van a recordar, esta historia, en Números capítulo 20, versículo 6. Vamos a empezar desde allí, Números 20, 6, no 26, 20, versículo 6. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. Recordan aquí que el pueblo estaba pidiendo agua. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Esta fue la instrucción que le dio Dios. Toma la vara, ¿sí? Reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Era la instrucción que Dios le dio a Moisés. Dice, a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y entonces Moisés tomó la vara de delante del Eterno, como él le mandó. Vemos aquí, bueno, pues siguió esa parte de la instrucción, pero no era toda la instrucción que tenía que seguir. Vamos a ver qué más. Dice versículo 10,
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña. Allí hizo esa parte que le dio Dios, que le instruyó, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y bueno, pues hasta aquí tal vez podríamos pensar que iba bien. Versículo 11. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Eterno, y él se santificó en ellos. ¿Qué pasó que podemos ver aquí? Pues y todo iba bien hasta que, bueno, podríamos decirlo, que Moisés se salió de sus casillas y en lugar de hablarle a la peña, la golpeó. Pero Dios lo que quería es que él le hablara para que vieran todo lo que podía hacer Dios, y que no hubiera duda en ellos de eso. Y por eso le dice el Eterno a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis. Sabemos aquí entonces que Dios sí supo que ellos en ese momento, no creyeron en Dios, que por hablarle a la peña iba a salir agua. Vemos, les digo, un aspecto aquí de esa parte de Moisés. No es para juzgarlo, no es para decir, bueno, si Moisés lo pudo, se enojó, pues yo también lo puedo hacer en algún momento. No, porque aquí vemos las consecuencias de él. No iba a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Les digo, no es para que tengamos nosotros esa excusa de lo que podemos hacer, no, es para que veamos que seres imperfectos, al obedecer a Dios, al seguir a Dios, se vuelven esos perfectos con esa herencia ya fija de estar en el reino de Dios, de ser seres espirituales. Entonces, les digo, vemos estos errores de estas personas, de estos patriarcas, igual que nosotros, pero hay que preguntarnos, bueno, ¿qué los llevó a ser esos vencedores, a estar en el libro de Hebreos 11? Les digo, y más para los jóvenes es preguntarse, ¿qué es lo que pasó con ellos? Nuevamente, no es para justificarnos, y lo repito y una y otra vez, para que les digo, no nos vayamos por la tangente con este tema. ¿Sí? Vamos a volver y vamos a revisar ahora, por ejemplo, un dato muy importante de Abraham, como quieran mencionarlo. Pero vamos a ver ya aquí un cambio muy diferente. Capítulo 22 de Génesis capítulo 22. Y digo, esta también historia, esta la conocen ustedes, dice Génesis 22:1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ven, aquí lo probó, habla que Dios lo probó, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Versículo 2, dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Fíjate, hasta Dios le pone ese punto, y para que nosotros lo visualicemos, le dice: a quien amas. ¿Sí? A quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí vemos nuevamente otra instrucción que le da Dios a Abraham, muy clara, muy precisa, y hasta les digo que lo marca, no por Abraham, sino también para nosotros, como dice, están para amonestarnos, para recordarnos, para enseñarnos. Ahí está esa instrucción, y podemos brincar hasta el versículo 9, y dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y vemos aquí que entonces
una determinación de obedecer a Dios sobre todo que le muestra a Abraham a Dios. Versículo 11 dice: entonces el ángel del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y es lo que podemos ver aquí de Abraham, que él ya sin dudar, sin temor, siguió la instrucción de Dios. Y tengan en cuenta esto, siguió la instrucción de Dios, porque esa realmente es una clave muy importante para ser esos vencedores. Siguió la instrucción de Dios. ¿Por qué? Por esta parte que podemos nosotros ver aquí en el libro de Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 21. Santiago 2, 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y podemos regresar al libro de Hebreos y ver esta parte nuevamente, leer los primeros versículos que yo les había leído, pero veamos un tanto más y ya mejor con esta perspectiva. Dice versículo 8, Hebreos 11:8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba, siguiendo una instrucción de Dios. Obedeció a Dios en esto. Dice versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué podemos ver aquí nosotros? Pues que Abraham, ya para estos momentos, ya tenía una visión muy clara de su futuro, y que su futuro no estaba simplemente en una tierra física, sino en algo ya espiritual. O sea, ya su futuro lo veía, o sea, como nosotros lo tenemos que ver. Ese futuro glorioso de estar en el reino de Dios. O sea, él ya lo visualizaba. Le creyó a Dios en eso. Y es preguntarnos, bueno, ¿qué tanto nosotros creemos en ese futuro que Dios nos presenta? Si pensamos en esta parte, como dice un anuncio, ya me veo, pues ya ustedes se visualizan en el reino. Jóvenes, ¿se visualizan en el reino de Dios? Hay que preguntarnos eso. ¿Realmente tenemos esa visión? ¿O estamos dudando que realmente sea cierto? O hasta no ver, no creer. O hasta que ya vea que cae fuego del cielo, entonces sí ya creo. ¿Qué hay de nosotros? Versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas y el que había ofrecido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. 19, fíjense lo que dice el 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, para este momento Abraham ya tenía muy claro lo que le había pedido Dios, y lo iba a hacer porque sabía que Dios le había dado una promesa sobre su hijo, y Abraham entendía que si lo hacía, aún Dios iba a levantarlo. O sea, era tan clara ya esa visión que tenía Abraham de todo lo que le había dado Dios e instruido y prometido, que él no dudó. Te digo, y ese es para nosotros, jóvenes, jóvenes mayores, adultos, niños, que realmente Dios, cuando nos
muestra algo y nos habla a través de su escritura es porque nos dice, confía en mí, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Le digo, y por eso vemos aquí, para mí, les digo y les recalco, la clave importante para llegar a esa estatura de fe que tuvo Abraham es que no dudó de Dios y siguió las instrucciones de Dios. Y vamos a ver que aún también los demás patriarcas como Jacob hicieron lo mismo, siguieron una instrucción de Dios y la llevaron a cabo. Podemos ver, por ejemplo, a Jacob, Génesis capítulo 35. Vamos hasta Génesis capítulo 35. Y vemos aquí que empieza pues Dios a darle una instrucción a Jacob y aquí él empieza a cumplirlas. Versículo 35 dice, versículo 1 dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces vemos aquí, les digo, es a un Jacob que sigue ya una instrucción de Dios, que empieza a hacer esos cambios, que le dice al pueblo, bueno, desháganse de sus ídolos, que les dice, prepárense porque vamos a ir a Betel. Y versículo 11 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue él de Dios del lugar en donde había hablado con él y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado con Dios, donde había Dios hablado con él, Betel. Entonces vemos aquí, les digo, parte de lo que empieza a hacer Jacob. Y ustedes recuerden esto que le dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Ya tenía entonces Jacob esa visión de lo que Dios le dio. Por eso podemos ver nosotros en Hebreos capítulo 11 lo siguiente, que habla de Jacob. Hebreos 11:21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón, de su bordón, de su vara. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué menciona esto? Porque fue muy clara la instrucción de Dios para Jacob, que sabía que reyes iban a salir de sus hijos y entonces da esa bendición y ustedes pueden leerla, esa bendición que habla acerca de eso. Le creyó a Dios en lo que le dijo. Le creyó a lo que le dijo y entonces pues simplemente lo que hizo fue obedecer. Él obedeció e hizo lo que Dios le dijo. Génesis 46, vamos hasta allá. Casi vamos de un extremo a otro, pero vamos a Génesis 46. Para que veamos esta parte. Dice, salió Israel, versículo 1, Génesis 46, 1, dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios
de su padre, capítulo 48, versículo 15. Para que veamos esta parte de la bendición, dice, y 48:15, Génesis 48:15 dice, y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Ven, o sea, ya sabía y comprendía esa dependencia de Dios y que Él era el que lo había mantenido en todo momento. O sea, ya es una visión muy diferente. Dice, hasta el día de hoy, el ángel que me ha libertado de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Lo mismo que le dijo Dios a Jacob. Él lo creyó y él lo pasa en esa bendición a los hijos de José para que lo visualicen. Les digo, y aquí vemos ese obedecer a Dios y ese hacer lo que Dios les dice. Y esto es respecto a Jacob. Entonces vemos un Jacob muy diferente. Si nosotros recordamos la escritura que le leí, un Jacob que quiso tomar o quiso adelantarse a tomar esa bendición que Dios le iba a dar, pero llegó primero, mintió a su padre, después tuvo que pasar por esas situaciones en las cuales él tuvo que pagar por ese engaño, pero vuelve y vemos a un Jacob muy diferente, ya creyendo en Dios y ya esperando en Dios. Y pasando esa instrucción que Dios le da. Le digo, entonces aquí vemos, y nuevamente, ¿qué fue de él? Obedecer a Dios. Esa fue la clave de esa parte, de esa transformación. ¿Cuánto tiempo le llevó? No lo sabemos, pero aquí nos habla ya de esa transformación, ya de una persona que dice, bueno, el Dios que me ha librado de toda maldad, de todos males, el Dios que me mantiene. Es esa visión ya de esa plena confianza en Dios. ¿Qué hay de Moisés? Bueno, hay un aspecto a mí que me llama la atención y que veamos de Moisés aquí en Deuteronomio capítulo 1. Como sabemos, bueno, ya Dios le había dicho a Moisés que pues no iba a entrar a la tierra prometida, y aquí en el versículo 34 dice lo siguiente, dice, recapitulando, Moisés dice lo siguiente, dice, y oyó el Eterno la voz de Deuteronomio 1:34 dice, y oyó el Eterno la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los hijos de José, dice, excepto Caleb, hijo de Jefones, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque han seguido fielmente al Eterno. Es algo que podemos tomar aquí de corrido de lo que vamos leyendo, es tenemos que tener esa fidelidad hacia Dios, pero como ven aquí no solamente los padres, sino también los hijos. Aquí dice, la daré, la tierra que puso a sus hijos porque han seguido fielmente al Eterno. Versículo 37. También contra mí, dice Moisés, también contra mí se airó el Eterno por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. ¿Sí? Pero aquí este aspecto quiero que lo veamos lo que sigue en el versículo 38. Sí dice, bueno, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, diciéndole a Moisés, él entrará allá. Y ahora sí lo que sigue, fíjense en esto que dice, anímale porque él la hará heredar a Israel. Y esta es una instrucción que le dio Dios. Tú tienes que animar a Josué porque él va a entrar y va a repartir la tierra. Tú lo tienes que instruir, es lo que le está diciendo Dios. ¿Sí? Pero dense cuenta en esto, de que ya Moisés aquí sabía que no iba a entrar,
ya se lo había puesto Dios muy claro y le había también dado una instrucción, pero tú tienes que alentar, tienes que instruir a Josué, porque él sí va a entrar y va a repartir la tierra. ¿Qué podemos comprender aquí de Moisés? Pues que Moisés no se amargó por esa transformación, porque como también lo dice en Números capítulo 12, versículo 3, que era un hombre manso. Aunque sabía que no iba a entrar en la tierra, no se amargó y no dijo, como a veces nosotros pensamos, si yo no voy a entrar, entonces no le digo a él cómo hacerlo. Es tal vez lo que pudiéramos haber pensado. Bueno, si yo no voy a entrar, pues ¿cómo le voy a decir cómo? A lo mejor como en el trabajo, podemos ponerlo así. ¿Para qué le digo a esta persona cómo hacerlo? Si yo no voy a recibir ningún beneficio por eso. O otros detalles podemos ponerlos. Pero les digo, él aquí, vean, visualícenlo en esa parte. Él no se amargó y siguió la instrucción que Dios le dio. Y la cumplió. Podemos leer lo que la cumplió. Y están aquí para instruirnos, para amonestarnos, para enseñarnos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 1. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Versículo 2, y le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, además de esto el Eterno me había dicho, no pasarás el Jordán. Vuelve y lo repite porque se acuerda de que Dios le había dicho eso. Versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengas miedo de ellos, porque el Eterno tu Dios, Él es el que va contigo, no te dejará ni desamparará. Pero bueno, lo voy a leer desde el versículo 3 para que lo comprendamos. Dice, el Eterno tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones de delante de ti, las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Eterno ha dicho, y hará el Eterno con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará el Eterno delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Eterno tu Dios, tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Eterno juró a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. ¿Qué hizo Moisés? Siguió la instrucción de Dios y no se amargó. Y ya les había dado instrucciones aquí, como dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Y les dice, bueno, ya, versículo 5, y los entregará el Eterno delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. O sea, él los estuvo instruyendo, los estuvo guiando, aun cuando sabía que no iba a entrar en la tierra prometida. Pero vemos aquí que él siguió en su instrucción de Dios. Y por eso podemos ver en Hebreos y leer acerca de Moisés. Hebreos 11, versículo 26. Dice, hablando de Moisés, los versículos que leí primeramente, dice, por la fe, versículo 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo les había leído hasta aquí. Versículo 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Por qué? ¿Por qué no se amargó? Porque sabía que no iba a entrar en la tierra prometida, pero sabía que sí iba a recibir ese galardón. Sabía que sí lo iba a recibir y por eso siguió la instrucción de Dios en todo tiempo.
instruye a Josué, instruye al pueblo, y él lo hizo. Él lo hizo. Y entonces vemos, les digo aquí, a ese Moisés viendo ese futuro glorioso. No perdió el tiempo en amargarse, no perdió el tiempo en otras cosas, ¿sí? Y es algo que tenemos que aprender, o sea, no perdamos el tiempo en celos, no perdamos el tiempo en contiendas, no perdamos el tiempo en chismes, sino veamos ese desarrollo del carácter al cual tenemos que llegar. En eso sí nos tenemos que ocupar. ¿Sí? Podemos ver qué es lo que les digo nuevamente recapitulando, qué es lo que les ayudó a cada uno de ellos, que siguió la instrucción de Dios. Y no dudaron en esa instrucción que les dieron. Y podían visualizar ese futuro que les esperaba. Y entonces caminaron persiguiendo eso, esa meta final. Y eso es también para todos nosotros. ¿Cómo estamos visualizando nuestro futuro? Si lo estamos visualizando realmente o nos estamos perdiendo en esos detallitos de los celos, de las contiendas, de los chismes, y es que mira, y es que esto, y es que el otro. ¿Qué estamos haciendo? Y también jóvenes, tengan cuidado en qué están ocupando ese tiempo. Ahora, fíjense, quiero que veamos a otra persona, cómo reaccionó, y para que visualicemos como nuestro examen. Y quiero que veamos el libro de Job. Vamos al libro de Job y vamos hasta el capítulo 1, versículo 1. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la visión que nosotros tenemos de Job, ¿sí? Decimos, un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero como sabemos, en algún momento de su vida, pues él fue justo a sus propios ojos. Y lo sabemos, que pasó así. Por eso está este libro también para instruirnos, en comprender que sí hay y que podemos ser, si nos esforzamos, esos varones perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Lo podemos hacer, lo podemos ser, solamente es que sigamos esa instrucción de Dios. Pero aquí, como les digo, Job, sabemos que llegó a ese punto de ser justo a sus propios ojos, pero quiero que vean cómo reaccionó Job después de que Dios le hizo ver su error. Y eso lo podemos leer en Job capítulo 42, versículo 1. ¿Sí? Están ahí en Job 42, 1. Dice: respondió Job al Eterno y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo he hablado lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta es la reacción de un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y les digo, la pregunta y examen para nosotros sería: ¿cómo reaccionamos ante la corrección que nos da Dios? Al leer su palabra, ¿cómo reaccionamos cuando recibimos esa instrucción de Dios? ¿La hacemos sin dudar, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jacob? ¿O todavía nosotros empezamos a dudar de esa instrucción de Dios?
recuerden, estos hombres recibieron esa instrucción y la cumplieron, obedecieron, y estas enseñanzas son tanto para los jóvenes como para nosotros, y esa instrucción está aquí, de Dios, para todos nosotros. No se grabó eso que había escrito, pero fíjense, véanlo de esta manera. Si ustedes leen aquí Job, desde el capítulo 48 al 41, y yo les pido que lo hagan este ejercicio, ustedes lean estos versículos, estos capítulos, estos 38, 39, 40 y 49, 41, son 4 capítulos. Pero cuando los lean, tomen el tiempo, empiecen a leer, ¡puc!, le ponen el cronómetro y léanlo. Y entonces señalen ahí cuánto tiempo les costó leer esto, que podríamos ponerlo así, es el tiempo que le costó a Dios hablar estas cosas a Job. Pero para nosotros es el tiempo que le costó a él reaccionar ante eso que Dios le dijo y cambiar y darse cuenta de su error y decir, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y yo se los pongo así de esta otra manera. Tomen un tema que quieran ustedes, sábado, fiestas, diezmos, que a veces son los temas de los mandamientos de prueba, pero tomen otros más y pónganlos allí. Y yo creo que van a ser ese tema menor a estos 4 capítulos que Dios le habló a Job acerca del sábado. Sí, ustedes lo pueden leer. Ponen el mandamiento de Éxodo, la escritura de que es una instrucción, es una señal de Dios y su pueblo. ¿Qué otra escritura se les recuerda acerca del sábado? Isaías. Pero ven que por ejemplo, ese tema del sábado es menor que esos 4 capítulos de Job. ¿Sí? Quiero que me sigan el hilo en eso. Es menor. Si en tan solo esas 3 escrituras, 4, pongámosle, acerca del sábado, son las mismas en las que Dios nos hablaría, ¿por qué a veces dudamos de cumplir el mandamiento del sábado? ¿Sí? ¿Sí visualizan esa parte? O sea, a Dios le tomó 4 capítulos aquí escritos, y si ustedes leen aquí lo que habla a Job, es la manera en que reaccionó. Por eso les digo, hagan ese ejercicio, lean esos 4 capítulos de Job, tómenles tiempo, y ese es el tiempo que le tomó reaccionar. Porque a veces a nosotros se nos hace tan difícil cumplir menos de un capítulo, donde Dios a veces nos habla del sábado, y nos cuesta trabajo cumplirlo. Y todavía dudamos, ¿qué puedo hacer el sábado? Oye, ¿sí puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? O temas como, por ejemplo, yo me acuerdo, yo ahora que el señor Hernández mencionó acerca del cumpleaños, muchos ahí todavía así como que se tambalearon y dijeron, caray, cuando es un tema que al menos desde que yo llegué a la iglesia lo sé, pero es un tema que entonces decimos, bueno, si ya hemos escuchado eso, ¿por qué todavía dudamos en que, ¿y puedo celebrar mi cumpleaños? Bueno, lo puedo hacer, acabo nadie me ve. Si ven, estamos dudando y no obedeciendo la instrucción de Dios. ¿Qué hay de nuestra puntualidad aquí para el sábado? Bueno, puedo llegar. Si entendiéramos y comprendiéramos que venimos no ante el maestro de ceremonias, no ante el que da el sermoncillo, al que le vemos aquí, no ante el ministro que está aquí, si entendiéramos que venimos a la presencia de Dios, no llegaríamos tarde. Y aún a veces yo creo que estando en la casa, llegamos tarde. Ya está ahí el servicio y ya bajamos y ya lo prendemos. O sea, ¿por qué? Porque no estamos visualizando como estos hombres esa visión de ese futuro
que eso los movió a hacer todas estas cosas. Y por eso están allí en el libro de Hebreos 11. Pero es tan solo que nosotros cumplamos esa parte de obedecer a Dios y seguir las instrucciones que Él nos da. Digo, y eso es para todos, para jóvenes, para todos los que estamos aquí. Y lo podemos hacer gracias a esto que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses, vayan ahí. 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que ayudó a estos patriarcas. Todo lo pudieron hacer en el Dios que les hablaba y que los fortaleció para ser esos vencedores. Y nosotros lo podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 4. Escritura que leemos durante la Pascua y durante esta temporada, pero es algo que es para todo tiempo y que no podemos olvidar. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de madurez espiritual por sí mismos, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nada podemos hacer si no estamos apegados a Cristo. No podemos hacer esos cambios en nuestras vidas si no nos apegamos a Cristo. Por eso dudamos a veces en cumplir los sábados, en cumplir acerca de las fiestas, en cumplir acerca de los diezmos, en cumplir tantas cosas, tantas instrucciones. ¿Por qué? Porque no nos estamos apegando y no podemos tener esa visión clara realmente de ese futuro que nos espera. Digo, por eso pasa eso. Bueno, pues llego ahí a la hora, ya tarde al servicio, no hay ningún problema. Pero les digo, ¿por qué? Porque no lo visualizamos, porque no estamos teniendo en cuenta que ese mandamiento es palabra de Dios. Esa instrucción es instrucción inspirada de Dios y con la cual tenemos que seguir. Y les digo, si tuviéramos esa misma reacción que Job y que cada uno de ellos, comprenderíamos las cosas así. Pero bueno, nos cuesta trabajo porque estamos en esta carnalidad, pero bueno, hay que medir cuánto tiempo llevamos en la iglesia. 5, 10, 15, y todavía estoy dudando del sábado, y todavía estoy dudando respecto de las fiestas, y todavía dudo si pago o no pago mi diezmo porque no me va a alcanzar, y todavía dudo si puedo o no puedo celebrar el cumpleaños, y todavía dudo a veces hasta, oye, pero ¿qué van a decir mis hermanos si no estoy con ellos en Navidad y si esto y lo otro? O sea, todavía dudamos en todas esas detallitos que sí son nuestro día a día a veces lo que nos enfrentamos, pero si dudamos en eso, ¿qué va a decir Dios de nosotros? Pues, o sea, dudaste. Es como Moisés, dudaste en hablarle a la peña, dudaste en esto, dudaste en esto otro. Digo, y todas estas son para amonestarnos y para que lleguemos a comprender que por eso necesitamos estar estudiando y recordando todas estas cosas, como lo vimos. Hay más cosas que nos pueden ayudar para alcanzar nosotros esa perfección, o podemos decir, para llegar al reino de Dios, para mantenernos en esa fidelidad con Dios. Y yo les pediría que pues lean Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 11. Y si ustedes ven aquí en cada una de estas bienaventuranzas, cada una de ellas habla de un aspecto que tenemos que desarrollar, como la mansedumbre, como la humildad, como la misericordia, y que las tenemos que desarrollar porque cada una de ellas lleva, y si lo visualizan, a ser hijos de Dios, a estar delante de la presencia de Dios. Versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué habla esto? De la vida eterna, de nacer como hijos de Dios. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y digo, yo les pido, estudien esto porque esto implica vida eterna. Tenemos que desarrollarlos para tener la vida eterna. Debemos de recordar también que acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés, y esto nos recuerda
de ese Espíritu Santo que recibimos. Que ese Espíritu Santo es la guía para alcanzar ese carácter santo, justo y perfecto, pero tenemos que dejar que ese Espíritu trabaje en verdad en nosotros. Y como dice en Hechos capítulo 5:32, recuerdan que dice que Dios da el Espíritu a los que le obedecen. A los que le obedecen. Y recuerden entonces qué hicieron estos hombres: Abraham, Noé, Moisés, Job y todos los demás ahí obedecieron a Dios. También nosotros tenemos que obedecerlo, porque el obedecerlo implica escuchar, implica creer, implica reaccionar en base a la instrucción recibida, en base a la palabra de Dios, a lo que nos instruya. Y nuevamente la clave es obediencia, obedecer a Dios. Digo, y esta es la clave para todos, grandes y pequeños, jóvenes, adultos. Esta es la instrucción, esta es la clave que nos puede llevar al reino de Dios, a recibir la vida eterna. Y tengan en cuenta esto otro, que ustedes pueden leer aquí en Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías 11:2, hablando de el Mesías, y habla acerca de esto, dice: y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Si ustedes lo comprenden, este es el mismo espíritu que nosotros recibimos. Este es el mismo espíritu que nosotros recibimos, porque lo recibimos de Dios, del Padre. Pero tenemos que dejar que ese espíritu trabaje y nos guíe. Y cuando nos guíe, obedecerlo. Porque también a través de ese Espíritu Santo podemos darnos cuenta de nuestros errores. Pero podemos darnos cuenta y cambiar, o podemos darnos cuenta y no cambiar. Pero el punto es que nosotros tenemos que cambiar si nosotros queremos llegar a ese desarrollo de ese carácter santo, justo y perfecto. Tenemos que trabajar para que sea manifiesto esto que dice aquí en Isaías 11:2 en nuestras vidas, que se vea que nosotros somos diferentes, que se vea que nosotros estamos guiados por ese Espíritu Santo. Sí somos seres imperfectos, pero somos llamados a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y si alcanzamos esa perfección gracias a ese Espíritu que recibimos, o gracias a que nosotros estamos obedeciendo a Dios. Si es que estamos en una etapa, aun cuando no nos hemos bautizado, pero mientras nosotros sigamos esa instrucción de Dios, Dios nos va a estar guiando, nos va a estar protegiendo, como lo mencionó Jacob. Pero nosotros tenemos que estar ahí y siguiendo esa instrucción de Dios. Y nuevamente yo les puedo decir, no nos perdamos, jóvenes, no se pierdan en decir, bueno, este sermón no era para mí, son para los otros. Pero los sermones y toda instrucción de Dios es para todos nosotros, para que a través de estas instrucciones seamos edificados, seamos enseñados, seamos amonestados y seamos corregidos para alcanzar la vida eterna, para quitar de nosotros esas imperfecciones y ser perfectos. Y así podamos nosotros mantenernos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces podemos alcanzar la vida eterna, claro. Y tenemos a estos patriarcas que lo vemos que eran seres humanos como nosotros, pero que siguieron esa instrucción de Dios, y eso es lo que los llevó a estar aquí y que son ejemplos para nosotros. Nosotros también, si nosotros hacemos lo que está aquí, vamos a ser llevados a ser ejemplo de los demás, de los que estén en el reino, de los que entren en el reino de Dios y los que nazcan en el reino de Dios. Vamos a ser ejemplo para ellos, para que también ellos alcancen ese potencial de ser hijos de Dios. Entonces, en resumen de todo esto, tanto adultos, jóvenes, niños, sí somos imperfectos,
pero somos llamados a ser perfectos como nuestro Padre y lo podemos alcanzar. Simplemente es que escuchemos la instrucción de Dios y la sigamos y la pongamos por obra. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vemos con estos patriarcas, que es lo que hicieron. No hay una fórmula mágica, no hay nada más, simplemente lo que vemos aquí de estos hombres, simplemente siguieron a Dios y reaccionaron en base a esa palabra que recibieron de Dios. Entonces, aquí está la palabra de Dios para todos nosotros. Reaccionemos en base a esto. Si Dios nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, nos tenemos que acordar del día sábado para santificarlo. Y así de muchas instrucciones que tenemos que seguirla en base a lo que Dios nos dice. Digo, esto es lo que nos puede llevar a la vida eterna y no hay más que eso.